Hoy haremos un análisis a la página Podemos Bailar. Comencemos. Podemos bailar es la frase que sacas del código escondido en el primer vídeo de orientación para villanos. Al entrar a la página podemos encontrar la siguiente imagen. Y si en esta página presionamos la tecla F12, esto aparecerá. Entre el texto está la frase Men without hats, lo cual significa hombres sin sombrero. Se presume que este es el nombre de la organización que creó la página y que intenta derrocar a Black Hat. Lo que se debe hacer a continuación es hacerle clic al sombrero de copa. Nos aparecerán 3 entradas, la primera de ellas no te permite el acceso. Los números 72, 65, 84 se pueden encontrar varias veces durante la página. Es un código ASCII y se traduce como HAT. Así que la primera entrada a la que no podemos entrar se llama reporte HAT. La primera entrada que debes ver es la que dice léeme. Varias palabras no son legibles, tampoco podemos saber con exactitud quién lo escribió, solo que fue un agente de la supuesta organización Men Without Hats. Canal de emergencia, código 77.65.84. Nosotros ya sabemos el 77 65 84 significa HAT, así que ahí dice código HAT. Lo siguiente que dice parece ser el número del mensaje, por lo que podemos suponer que esta es la primera entrada que se escribió. Lo demás contiene información muy importante. Gracias a este mensaje sabemos que quien ha estado ocultando los códigos en los recientes vídeos de orientación para villanos es quien creó este sitio web, Podemos Bailar. Quizá, también es el que ha puesto los mensajes en los primeros cortos. También sabemos que son varios los agentes involucrados y varios de ellos parecen haberse infiltrado en Black Hat Organization, o al menos en su base de datos. Y algo que debemos tener presente es que aparentemente este sitio web no estará para siempre, ya que advierte que con el tiempo será eliminado para proteger la identidad de los agentes. Parece ser, también, que información será subida por periodos breves, por lo que tendremos que estar al pendiente de la página. Una cosa más, al final dice, si todo sale bien en unos meses lograré abrir el puente y no se sabe a qué se refiere, pero por puente podemos entender que quizás se quiera abrir una conexión o entrada a algún lugar. Quizás se trate del enlace directo que se menciona en los próximos mensajes. Lo siguiente que hay que hacer es volver al inicio y esta vez dar clic en la opción Data Rec. Nos aparecerán un registro de entradas. La entrada 01, limón, se refiere al vídeo de análisis de limón agrio. Igualmente, la entrada 02, impostor, se refiere al vídeo de Noyas. Podemos tener por seguro que las siguientes 3 entradas serán los vídeos de orientación para villanos que saldrán los próximos meses. Así que en total serán 5. Lo que tenemos que hacer ahora es dar clic en la primera entrada. En la parte donde pone «Los tengo» aparece la fecha 4 de noviembre, el cual es el día en que se subió el primer vídeo de orientación para villanos. Un tal agente Cooper es el que envía este mensaje. Cooper informa que logró acceder al ordenador central de Black Hat Organization gracias a códigos. A eso se refiere con «los tengo». Él menciona a una mujer llamada Wellis, la cual parece ser que intentará infiltrarse en la mansión de Black Hat confiando en que tengan una mala seguridad. La misión de Wellis es filtrar un enlace directo, esto podría ser el puente que se menciona en el primer mensaje, pero no puedo asegurarlo. En el siguiente mensaje titulado Prioridad, un sujeto que firma como CL responde al mensaje de Cooper. Posiblemente fue enviado en la misma fecha que el mensaje anterior. Al parecer el futuro de la misión recae en cómo le vaya a la doctora Wellis al obtener el enlace directo. Pero aunque ya tengan eso planeado no saben cómo sacarla de las instalaciones de la mansión Black Hat. Por lo tanto se debe entender que tanto Cooper como CL estarán intentando encontrar una forma de salvar a la doctora Wellis. Ahora lo que hay que hacer es entrar a la segunda entrada. Aquí hay solamente un mensaje. La fecha parece decir que es el 3 de diciembre del 2002, pero si nos basamos en los mensajes anteriores que fueron enviados el mismo día en que se subió el vídeo de orientación para villanos, puede que esté sucediendo lo mismo aquí y la fecha sea en realidad el 2 de diciembre del 2003. No podemos asegurar si realmente pasó un mes del mensaje anterior a este, tampoco sabemos quién es el que escribe, pero sabemos que es un hombre, por lo que podría ser Cooper, o muy posiblemente el del primer mensaje, el creador del sitio web.
Cuando dice, ojalá alguno de ustedes permanezca activo y tenga acceso a esta página, nos da a entender que algo muy malo pudo sucederles a los otros agentes en el lapso de un mensaje a otro. La misión se debió haber complicado. Al parecer los códigos se habían perdido, pero el agente los recuperó. Descubrimos que esos códigos son los que están ocultos en los vídeos de orientación. Al parecer tendremos el código completo cuando todos los vídeos de orientación sean subidos. Lo curioso es que él intenta crear un enlace directo, lo que había sido la misión de Wellis. Algo debió haberle pasado a ella. Por cierto, en la parte de arriba puedes cambiar el texto, pero no se puede ingresar los números 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tampoco puedes ingresar Q, Y, G, J, X, V en mayúsculas, ni las letras W, ñ, K de ninguna forma. Es todo lo que sé hasta ahora. Los mantendré informados.